Recuerdo el momento exacto. Fue un jueves por la mañana, el 23 de marzo, a las 10 de la mañana en punto. Rodrigo Peñalver me había citado en su despacho sin darme mucho tiempo para prepararse. Acababa de salir de una reunión con el equipo de obra en el norte, en Valladolid, donde habíamos estado supervisando los trabajos de ampliación de la autovía A62 durante 3 días intensos, visitando cada sección, revisando avances. Estaba cansado del viaje de 5 horas en coche. Me dolía la espalda de estar sentado tanto tiempo, y los ojos irritados de conducir bajo el sol de la primavera, y honestamente pensé que era algo de rutina administrativa. Una reunión más en una semana llena de reuniones, cualquier cosa menos lo que resultó ser. Llevo 30 años trabajando en infraestructuras civiles. 30 años completos. He estado en cientos de despachos de directores generales en ciudades grandes y pequeñas por toda España. He presentado propuestas formales a funcionarios de la administración. He defendido proyectos complejos frente a comisiones de expertos. He negociado presupuestos de millones de euros con entidades públicas y privadas. Los despachos de los directores generales no me intimidan, no me sorprenden. He visto de todo en esta industria durante 3 décadas. He visto empresas pequeñas crecer hasta ser multinacionales importantes. He visto empresas grandes desaparecer en meses por mala gestión. He visto directores que creían genuinamente en la gente, que entendían que el negocio es hecho por personas. Y he visto directores que solo creían en números, en márgenes, en costes. Pero algo en el tono del email de su secretaria Elena me inquietó de una forma que no podía ignorar completamente. Ahora mismo, había escrito ella, siguiendo órdenes de Rodrigo. No, cuando tengas un momento disponible. No, esta tarde si tienes disponibilidad, sino ahora. 2 palabras. Palabra corta, directa, sin mucho contexto, sin atenuantes que suavizaran el tono. Algo en esa brevedad, en esa urgencia que emanaba del email, me hizo saber que lo que venía no era rutina. Era algo importante, y definitivamente no del buen tipo. Lo que pasó en los siguientes 3 minutos cambió literalmente todo en mi vida profesional. No es exageración para dramatizar. Fue el punto de quiebre entre 2 épocas completamente distintas, un antes y un después que marcaría el resto de mi carrera. Rodrigo estaba sentado tras su escritorio de cristal y acero, ese mueble frío y moderno que él mismo mandó colocar la semana de su llegada a Ibercivil, justo para marcar su territorio, para demostrar que las cosas iban a ser diferentes, que una nueva era había comenzado. Era el tipo de escritorio que transmite poder, autoridad, distancia psicológica deliberada. A su lado izquierdo, sobre la superficie de cristal perfectamente limpia, un papel blanco doblado por la mitad. Nada más, nada que suavizara lo que venía. Me pidió que me sentara. No lo hice. Algo en mí, algo puramente instintivo, me gritaba que no lo hiciera, que mantuviera la posición de pie, que no le diera el poder simbólico del despacho, de la altura, de la dominación que claramente buscaba establecer. Él entregó la carta sin levantarse, sin ofrecerme la mano como hacen los hombres civilizados, sin ninguna de esas formalidades que la decencia exige en una conversación de esta gravedad. Sus manos eran suaves, demasiado suaves, de alguien que no ha pisado una obra en su vida, que no ha sentido el peso de un casco de construcción en la cabeza un día cuando el sol cae a 35 grados bajo un cielo sin nubes, que nunca ha tenido que resolver un problema sobre el terreno cuando las cosas salen mal, cuando hay urgencia, cuando hay vidas en riesgo. Sus dedos no tenían callos. No había tierra roja bajo sus uñas, la tierra característica de las obras en el sur de España. No había cicatrices de quemaduras de soldador. No había nada que sugiriera que este hombre, que ahora gobernaba mi empresa, conocía realmente cómo funcionaba el mundo que gobernaba desde su escritorio de cristal. Yo abrí el sobre lentamente. Reducción salarial del 40%. 40. No 5, no 10, no 15. 40%. Efectiva inmediatamente. Nada de transición suave. Nada de aviso previo de 30 días. Inmediatamente. Todo firmado por Rodrigo Peñalver, consejero delegado, y sellado por el Departamento de Recursos Humanos con ese sello rojo que hace que todo parezca oficial, irreversible,
Definitivo, sin posibilidad de negociación o apelación. 40%. Después de 21 años. 21 años. Es una cifra abstracta cuando la pronuncias así, sin contexto, sin historia detrás. Pero cuando la vives, día tras día, noche tras noche, cuando la pasas construyendo algo desde la nada, creando sistemas, formando personas, educando equipos, mentorizando profesionales jóvenes, escribiendo procedimientos, visitando proveedores, negociando con funcionarios, esas cifras se convierten en tu vida. Se convierten en quién eres profesionalmente. Se convierten en tu identidad completa. No puedo describir lo que sentí en ese instante con la exactitud que merece. No era rabia. No era la rabia visceral que esperas cuando algo así ocurre. Esa rabia que te hace querer gritar, que hace que tu cara se ponga roja, que hace que las venas de tu cuello se hinchen de sangre. No era sorpresa genuina. ¿Cómo podría ser sorpresa cuando una parte de ti ya lo ha visto llegar desde hace meses? Como ves venir una tormenta oscura en el horizonte durante una tarde de verano. Era algo más profundo. Era más frío. Era la confirmación de algo que ya sabía en el fondo de mis huesos, en esa parte primitiva del cerebro que sabe las cosas aunque no quieras admitirlas. Algo que una parte racional de mí había visto llegar desde el primer día que Rodrigo entró por la puerta de Ibercivil con sus ideas de reestructuración, sus hojas de cálculo de colores, sus planes de reducción de costes. Miré a Rodrigo a los ojos que no mostraban emoción alguna, que habían sido entrenados en consultoras financieras para no mostrar nada, para mantener la distancia profesional, para no revelar nada de lo que pensaban o sentían. Y pregunté simplemente, ¿por qué? Él se recostó en su silla, esa que también había traído desde su anterior empresa, Deloitte Consulting, una multinacional de consultoría. Una silla cara, probablemente, una silla que costaba más que lo que yo ganaba en un mes. Hubo un silencio tenso durante unos segundos. Rodrigo tamborealeaba con sus dedos finos sobre el brazo de la silla. Sus ojos me estudiaban como si intentara anticipar mi reacción, como si estuviera esperando que yo rompiera el silencio primero, que implorara, que negociara. Sus palabras fueron exactas, pronunciadas con la precisión de alguien que ha ensayado el guión docenas de veces con otros empleados, siempre diciendo lo mismo, con el mismo tono, con la misma falta de empatía absoluta. Las palabras sonaban ensayadas, corporativas, sin ningún ápice de humanidad. Reestructuración de costes. Ibercivil necesita ser más competitiva. Los márgenes se han comprimido en el sector. Los salarios de la dirección deben reflejar nuevas realidades de mercado. No es personal, Marcos. Tampoco es para tanto. Podría haberte despedido. Hizo una pausa. Esperó mi reacción. Yo no dije nada. Simplemente leía la carta, procesando cada palabra. 40%. Efectivo. Inmediatamente. Y entonces sonrió. Una sonrisa fría, corporativa, de negocios. Como si acabara de hacer un chiste que esperaba que yo encontrara ingenioso. Como si ser amable en la crueldad la hiciera aceptable. Como si decirme que, al menos no me despedía, fuera un favor que debería agradecerle eternamente con gratitud genuina. La sonrisa decía, he sido amable contigo. Podría haber sido peor. Deberías estar agradecido. Yo sonreí también. Una sonrisa genuina, serena, tranquila. No era la sonrisa del que sufre injusticia. No era la sonrisa del que ha sido humillado. Era la sonrisa del que sabe algo que el otro no sabe. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir confirmación clara de lo que ya había decidido hace una semana, hace 10 días exactamente. Miré la carta un momento más, luego lo miré a él directamente a los ojos, esos ojos que pensaban que tenían todo bajo control. Gracias por hacérmelo saber, dije, y me giré lentamente para marcharme, sin drama, sin alzar la voz, sin siquiera cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Eso es todo?, preguntó desde su escritorio. Había confusión genuina en su voz. Eso era lo que lo delataba. Esperaba que yo reaccionara como reaccionaba la mayoría de personas ante una reducción de 40%. Esperaba rabia, negociación, explicas desesperadas, rogativas,
Esperaba drama, emoción descontrolada. «Eso es todo», respondí. Salí de su despacho, bajé las escaleras de Ibercivil, subí a mi BMW gris plateado que estaba en el aparcamiento subterráneo y durante los 25 minutos de camino a casa, conduciendo por la Castellana hacia el noroeste, no pensé en la reducción salarial. No pensé en cómo se lo diría Elena, mi esposa. No pensé en cómo iba a afectar esto a los niños, a nuestros planes para este año, a nuestro viaje a Galicia en agosto que habíamos planeado cuidadosamente durante meses. Pensé en lo que había hecho durante los últimos 21 años. Y sonreí de nuevo, solo en mi coche, conduciendo hacia casa, recordando cada paso del camino que me había traído hasta ese momento preciso. Llegué a Ibercivil S.A. un lunes de septiembre de 1994, hace exactamente 21 años. Era joven entonces, 29 años, con un título en Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, nueva licenciatura en la mano, tinta fresca todavía en el papel de mi diploma, y un hambre de aprender que era casi insaciable. Recuerdo el primer día como si fuera ayer, aunque han pasado más de 2 décadas. Recuerdo cómo olía la oficina, a pintura fresca y café recién hecho. Recuerdo al portero, Felipe, un hombre mayor que me mostró dónde estaba todo con paciencia infinita. Recuerdo a mi primer jefe, un hombre amable que ya no está con nosotros, que falleció hace años, dejando un vacío en la industria que nunca fue completamente llenado por alguien con su calidez humana. La empresa, por entonces, era pequeña comparada con lo que se convirtió después. Teníamos 30 empleados, una oficina modesta en la calle Serrano, en Madrid, en un edificio sin ascensor, y reputación sólida pero limitada en el sector de infraestructuras. Ningún sistema real para gestionar proyectos. Las relaciones con proveedores eran caóticas, basadas en contactos personales y acuerdos verbales que nadie documentaba formalmente. Los protocolos de calidad eran más aspiracionales que reales. Existían en papel, pero nadie los seguía realmente en la práctica. Era el tipo de empresa que funcionaba a base de intuición, de contactos, de favores mutuos, y eso limitaba severamente su capacidad de crecer. Mi primer proyecto fue humilde. Una carretera comarcal en Castilla-La Mancha, unos 30 kilómetros de asfalto y estructuras de contención. Nada de glamour, nada que saliera en periódicos o revistas especializadas, nada que impresionara a nadie en el sector. Pero mientras trabajaba en eso, durante esos meses pasando tiempo en el campo, viendo cómo se ejecutaban los trabajos, vi los problemas claramente, vi el caos, vi la ineficiencia, vi las oportunidades, vi que no teníamos forma consistente de comunicarnos con los proveedores, vi que los retrasos ocurrían porque nadie sabía exactamente quién era responsable de qué, cuál era el protocolo, a quién reportar cuando algo salía mal. Vi que la calidad sufría porque nuestras inspecciones eran improvisadas. A menudo dependían de si un inspector en particular estaba de buen humor o no, si había dormido bien la noche anterior, si había tenido un buen desayuno. Vi trabajadores jóvenes sin dirección clara, sin procedimientos a seguir, improvisando soluciones todos los días. Decidí entonces que esto tenía que cambiar radicalmente. No podíamos crecer de esta forma, operando sobre la base de la improvisación. Pasé mis primeros 3 años documentando absolutamente todo. No es glamoroso. No es lo que la gente cree que hace un ingeniero importante. Los ingenieros importantes supuestamente están en obras, dirigiendo gente, tomando decisiones grandes sobre el terreno. Pero creé un sistema manual al principio. Luego lo digitalicé cuando las computadoras se hicieron más accesibles y asequibles a mediados de los 90. Desarrollé protocolos que explicaba a cada miembro del equipo con paciencia infinita. Escribía manuales, hacía reuniones, creaba diagramas de flujo. No era fácil. Hubo resistencia. Hubo gente que decía que era complicado, que era burocracia innecesaria, que no era como se hacían las cosas en la industria. Pero yo estaba convencido de que era la única forma de crecer de forma sostenible, sin improvisar, sin depender de la suerte, sin dejar que proyectos críticos colapsaran por falta de estructura. Hablé con los proveedores, los escuché pacientemente, entendí sus limitaciones reales, no las que aparecían en sus folletos de marketing. Viajé a sus fábricas, a sus almacenes, a sus plantas de producción.
Conocí a sus directores, a sus trabajadores, a sus ingenieros. Visité sus operaciones en el norte, en el sur, en el este de España. Aprendí cómo funcionaban realmente, no como decían que funcionaban cuando querían vender algo a una empresa como la nuestra. Pasé noches enteras en pequeños pueblos del norte, comiendo con directores de fábrica, entendiéndolos como personas, no como números en un presupuesto. Fue en una de esas visitas, en el otoño de 1997, donde conocí a Fermín Iglesias. Cambió todo. Cambió la trayectoria de mi carrera, de la empresa, de absolutamente todo en los años que vinieron después. Aceros Cantabria era pequeño entonces, una fundición familiar en el País Vasco, en Bilbao, con apenas 15 empleados, dirigida por una familia que llevaba 3 generaciones en el negocio del acero. Fermín era el jefe de producción, un hombre de 60 años con las manos grandes y permanentemente sucias de acero y óxido rojo. Tenía un acento vasco marcado y una honestidad que parecía incompatible con el mundo de los negocios. Me enseñó cada rincón de su fábrica, desde los hornos donde se fundía el metal ardiente a temperaturas que apenas podía soportar de cerca, hasta los depósitos de almacenamiento donde guardaban los productos terminados, bajo un techo de hierro corrugado que echaba goteras en invierno. Me explicó sus limitaciones con honestidad brutal. El tiempo de entrega para aceros especializados, los estándares de calidad que podían garantizar sin excepciones, lo que podían hacer y lo que no, por qué razones técnicas y económicas precisas. Marcos, me dijo en su despacho modesto, un espacio con vistas a toda la planta de producción, con mapas de sus operaciones en las paredes, con fotos de su familia en un escritorio de madera gastada por los años. Si quieres trabajar conmigo, tienes que saber que no somos los más baratos. Hay acerías en el Levante que venden más barato. Hay fábricas en el sur que pueden undercatear nuestros precios sin dudarlo un segundo. Pero si compites conmigo en precio, entonces no seré yo quien trabaje contigo. Nosotros no podemos ser los mejores si compitemos en precio. Nosotros somos los mejores en calidad, en fiabilidad, en cumplimiento. Te doy mi palabra, y mi palabra vale más que cualquier contrato escrito, más que cualquier cláusula legal que cualquier abogado pueda inventar. Y así comenzó una relación que duró 24 años, desde 1997 hasta hoy. No fue solamente una relación comercial de negocios, fue una amistad real, genuina, profunda. Cada trimestre yo visitaba Cantabria. A menudo sin aviso, simplemente conducía desde Madrid hasta Bilbao, pasaba por su fábrica, almorzábamos juntos en ese pequeño restaurante de mariscos que a Fermín le encantaba, donde el dueño nos guardaba la mejor mesa en la esquina. Fermín visitaba Madrid, venía a nuestras oficinas, almorzaba conmigo en buenos restaurantes, se reunía con nuestro equipo, compartía su conocimiento sobre cómo trabajar con acero, sobre las limitaciones reales, sobre cómo hacer las cosas bien. Compartíamos café en sus descansos en la fábrica, a veces comidas largas donde hablábamos de cosas más allá del negocio. Hablábamos de fútbol, de política, de la vida, de nuestras familias, de nuestros miedos. Me hablaba de su esposa, de sus hijos, de los problemas que enfrentaba como dueño de una pequeña empresa familiar. Yo le hablaba de Elena, de mis hijos, de las presiones de intentar construir algo significativo en una industria tan competitiva. Nos entendíamos a nivel humano, no solamente a nivel profesional. Cuando su hija se casó en el año 2003, me invitó a la boda. Yo fui, con Elena y los niños, y fue una boda hermosa en el País Vasco, en una pequeña iglesia en las montañas, seguida de una comida en una casa rural con vista al mar. Cuando el hijo de Fermín nació, le llevé un regalo que salía del corazón. Cuando su esposa enfermó de cáncer en 2012, estuve allí durante los meses de quimioterapia, visitándola junto con Elena, apoyando a la familia en esos momentos oscuros cuando la medicina no podía hacer mucho. Cuando mi padre falleció en 2015, Fermín condujo 3 horas desde Cantabria, en condiciones de nieve, para estar en el funeral, para estar a mi lado, para abrazarme sin decir nada, porque no había nada que decir. Solo estaba ahí. Eso es lo que significa una verdadera amistad en el mundo de los negocios. Estas cosas importan en el negocio.
La gente olvida que el negocio es hecho por personas, no por números en una hoja de cálculo. Las personas importan, las relaciones importan, son la base de todo. Con el sistema que desarrollé, Ibercivil comenzó a crecer. No espectacularmente, pero consistentemente, año tras año, contrato tras contrato, sin crisis, sin dramas, de forma sostenible y predecible. Ganamos el contrato para la ampliación de la carretera AP7 entre Barcelona y Valencia, un proyecto que requirió coordinación perfecta con múltiples proveedores y subconsistas. Luego, la modernización completa de los accesos a Valencia, un proyecto de 22 meses que nos puso en el mapa regional como empresa seria. Luego, la ampliación del puerto de Almería. Luego, toda la red de distribución de infraestructura en Andalucía. Cada proyecto era más complejo que el anterior, cada proyecto era más grande que el anterior, y cada uno llevaba la impronta de esos sistemas que había construido desde cero, sobre la base de la lealtad, la calidad y las relaciones genuinas. Los equipos sabían que podían contar en mí. Los proveedores sabían que cumpliría mis compromisos. Los funcionarios públicos sabían que mi propuesta estaría bien hecha, que no habría sorpresas negativas en la ejecución. A finales de los 90, Ibercivil tenía 150 empleados. A 2005 teníamos casi 300. El negocio se multiplicó por 10. Mi salario creció proporcionalmente. Mi posición creció. Mi responsabilidad creció exponencialmente. A veces trabajaba 16 horas al día. Viajaba constantemente. Elena se quejaba de que los niños preguntaban dónde estaba papá. Y tenía razón. Perdí momentos valiosos por estar construyendo una empresa. Eso no es algo de lo que me siento orgulloso, pero es la verdad. Y aunque había otros directores, otros ingenieros talentosos en la organización, el corazón de la operación era el sistema que yo había creado. La relación que yo mantenía con Aceros Cantabria, donde Fermín comenzaba a preferir nuestras propuestas sobre cualquier otra empresa, donde confiaba en mí implícitamente, donde sabía que yo lo trataría con respeto y dignidad, y que nunca intentaría empujarlo a hacer algo que comprometiera la calidad de su trabajo. Los contactos que yo tenía en la Administración de Infraestructuras del Estado, donde funcionarios de alto nivel me llamaban a mí directamente antes de emitir nuevas licitaciones, pidiendo mi perspectiva, mi consejo, mi opinión sobre cómo deberían estructurarse los trabajos. Eso sucede cuando pasas años demostrando que eres competente, honesto, que entregas lo que prometes. Las confianzas que había construido con inspectores de obra, con funcionarios públicos, con tomadores de decisiones en toda España. Esas confianzas no se compran. Se construyen lentamente, a través de años de hacer lo que prometes, de ser honesto, de priorizar la calidad sobre la ganancia rápida, de tratar a las personas con respeto cuando nadie está mirando. Mi título cambió a lo largo de los años, de ingeniero senior a director de proyectos senior, a eventualmente lo que fue desde hace 5 años, vicedirector de operaciones. Mi sueldo, en el momento de esa carta de reducción, era de 142.000 euros anuales. Un buen sueldo, ciertamente, más que suficiente para una vida cómoda, pero reflejaba el valor que había aportado durante 21 años. No era un número arbitrario. Era el resultado de 21 años de trabajo, de construcción, de valor creado, de sistemas implementados, de relaciones cultivadas, de proyectos entregados a tiempo y dentro de presupuesto. Entonces, en junio del año anterior, el grupo empresarial que poseía Ibercivil decidió que necesitaban sangre nueva, reestructuración, modernización, gente con visión contemporánea, que pensara en términos de márgenes de ganancia y eficiencia de costes, que conociera las técnicas de las consultoras financieras de prestigio, que tuviera experiencia en empresas donde lo único que importa es cortar gastos. Rodrigo Peñalver llegó en septiembre, procedente de una consultora financiera de prestigio en Madrid. Tenía 42 años, un máster en Administración de Empresas de ESADE, y según su biografía publicada, experiencia probada en optimización de costes en diversos sectores, telecomunicaciones, retail, logística. Todos sectores donde la competencia es feroz y los márgenes son delgados, donde lo único que importa es el precio,
donde nadie piensa en relaciones a largo plazo, donde es posible cambiar proveedores cada trimestre sin que importe nada. En sus primeras semanas, hizo lo que hacen todos los hombres como él: observar silenciosamente, asistir a reuniones sin hablar mucho, revisar números obsesivamente en su oficina durante las noches, hablar con el equipo de formas que parecían casuales pero eran claramente estratégicas. Estaba mapeando el territorio, identificando dónde estaba el poder, dónde estaban los costes, quién era expendable y quién no. Yo pasé a menudo por su despacho nuevo. Era cortés conmigo, siempre, pero cortés de una forma que no era cálida, que no era genuina. Hablamos de proyectos en marcha, de tendencias de mercado, de competencia, de cómo estaban ganando otros licitaciones. Nunca mencionó nada sobre cambios en nómina o estructura, pero yo veía las pistas. Yo sabía cómo terminaban estos historias porque las había visto antes. He visto a hombres como Rodrigo entrar en empresas con la misión clara de reducir costes, reformular operaciones, modernizar estructuras. Y siempre termina igual. Los viejos guardianes tienen que irse. Primero, fue una reunión en octubre donde Rodrigo cuestionó el precio que pagábamos a Aceros Cantabria. Éramos demasiado leales, dijo. ¿Habíamos comparado realmente con otros proveedores? ¿Habíamos hecho licitaciones competitivas? ¿No era un poco ineficiente tener una relación tan exclusiva con un solo proveedor de aceros especializados? Yo expliqué, pacientemente, la realidad de esa relación, de esa amistad que había durado 17 años. Expliqué la confianza que habíamos construido. La calidad no es negociable en infraestructuras civiles. Un acero defectuoso en una estructura puede costar vidas. Un puente con acero de baja calidad puede colapsar. Un proyecto mal ejecutado por usar materiales baratos puede significar tragedia humana. Aceros Cantabria había sido nuestro socio durante 17 años, y sus estándares eran los que permitían que nuestros proyectos fueran reconocidos en toda España como trabajo de calidad excepcional. Pero Rodrigo sonrió con ese gesto que supe luego sería característico en él. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Comprendo», dijo. «Pero la lealtad tiene límites presupuestarios. ¿Cuánto podríamos ahorrar si licitábamos con otros proveedores?» Eso fue el momento exacto en que supe con certeza que algo muy malo estaba llegando. Luego, a finales de noviembre, vino la propuesta de reducir personal. Hablaba de optimización de estructura, de eliminar redundancias. Lo que quería decir era despedir gente. Gente que yo había entrenado personalmente, que había educado en nuestros sistemas durante años, que había desarrollado profesionalmente desde casi cero. Personas que tenían familias, hipotecas, vidas que dependían completamente de sus empleos en Ibercivil. Me dolía verlo suceder. Veía a estas personas, conocía sus historias, conocía sus luchas, y Rodrigo las veía como líneas en una hoja de cálculo. Y finalmente, a mediados de febrero de este año, me llamó a su despacho por primera vez para una reunión de ese tipo. No fue para hablar de reducción salarial. Fue para informarme de la reducción de presupuesto. Un 10% menos en el departamento de operaciones. Dijo que era temporal, que todo se estabilizaría en el próximo trimestre. Me pidió que lo manejara con discreción con el equipo, que no generara pánico innecesario. Fue entonces, en esa misma semana de mediados de febrero, cuando hice mi movimiento decisivo. Llamé a Víctor Olmedo, director de estrategia en Helix Infraestructuras, el competidor más grande de Ibercivil en España. Víctor y yo nos conocemos desde hace más de 10 años. Éramos conocidos profesionales en la industria. Nos habíamos visto en conferencias de sector, en licitaciones donde nuestras empresas competían, en comidas de negocios donde la gente de nuestro sector se reunía. Pero la industria es pequeña, y Víctor había estado observando lo que estaba sucediendo en Ibercivil. Sabía que Rodrigo había llegado. Sabía que iba a haber cambios. Sabía que posiblemente yo sería empujado hacia afuera. Un miércoles por la mañana, Víctor me llamó directamente a mi móvil. No fue al teléfono de la oficina, fue a mi número personal. Eso me dijo que esto era serio, que esto era privado. Me dijo que Helix estaba buscando un director de operaciones, que habían estado observando mi trabajo desde lejos, que sabían exactamente lo que había construido en Ibercivil durante los últimos 21 años,
¿Qué sabían sobre los sistemas, sobre las relaciones, sobre la reputación que había construido? ¿Estaría interesado en una conversación más seria? No fue casualidad. Helix había estado esperando paciente a que la situación en Ibercivil se volviera insostenible. Había sido un juego de ajedrez, y Víctor acababa de hacer su movimiento. Al principio no lo consideré seriamente. Yo era leal a Ibercivil. Había pasado 21 años allí, prácticamente toda mi vida adulta profesional. La empresa era parte de mi identidad. ¿Cómo podía dejar todo eso? Irme a un competidor, traicionar lo que había construido. Pero luego pensé en Elena, pensé en mis hijos, pensé en el futuro. ¿Cuánto tiempo podía confiar en una empresa dirigida por Rodrigo, que claramente no entendía el valor real de lo que había construido? ¿Cuánto tiempo antes de que viniera la próxima reducción y la siguiente? 5 años de incertidumbre, de preocupación, de estrés constante. Reuní con Víctor en un café discreto en Castellana, lejos de la oficina de Ibercivil. Él llegó puntualmente a las 3 de la tarde. Tomamos café. Hablamos sin prisa, sin presión. Visitamos después las oficinas de Helix, que quedaban a pocos kilómetros de distancia. La atmósfera era completamente diferente de Ibercivil. Helix era más grande, más moderna, pero también más cálida. Era una empresa que valoraba a sus personas, que pensaba en el largo plazo, que invertía en sistemas y relaciones sin obsesionarse con cada centavo de ahorro. La diferencia se percibía en cómo hablaban los empleados, en cómo se movían por los pasillos, en cómo se saludaban en las reuniones. Me ofreció 175.000 euros anuales. Era significativamente mejor que lo que ganaba en Ibercivil. 33.000 euros más. Más dinero, pero también más respeto. Más dinero, pero también una visión clara de largo plazo. Pero más importante que el dinero, era una empresa que pensaba a largo plazo, que invitaba a construir algo nuevo, no simplemente a reducir costes, a hacer más con menos eternamente, en un ciclo sin fin de contracción y presión. Acepté verbalmente a finales de febrero. No fue una decisión impulsiva. Había pensado en ella durante semanas. Había pesado los pros y los contras. Había considerado los riesgos, pero al final sabía que era la decisión correcta. Formalizamos la oferta por escrito a principios de marzo. La carta de oferta era clara, profesional, sin trucos. Mi inicio fue pactado para el 1 de julio. Eso me daba casi 4 meses para transicionar, para documentar procesos, para despedirme bien de Ibercivil, para hacer la transferencia de conocimiento adecuadamente, para hacer las cosas bien. Planeaba darle a Rodrigo un aviso de renuncia de 2 meses completos. Planeaba trabajar cuidadosamente durante ese tiempo, transferir mis conocimientos, documentar mis relaciones, asegurar que la transición fuera lo más suave posible. Incluso le planeaba sugerir a Víctor que quizás Helix podría darme una salida retrasada de Ibercivil. Podría empezar parte tiempo con Helix en julio y terminar parte tiempo con Ibercivil. Era lo honorable. Era lo que Elena me había pedido. Hacer las cosas bien, de la forma correcta. Pero 3 días antes de esa reunión en el despacho de Rodrigo, recibí el email de Recursos Humanos. Sin contexto, sin explicación, sin preparación previa, sin conversación profesional, sin dignidad. Eso fue un martes por la mañana. El email decía simplemente: se solicita su presencia en el despacho del director general el próximo jueves a las 10 de la mañana. Nada más. El jueves recibí la carta con la reducción del 40%. 40%. Por eso sonreí cuando la abrí. Cuando llegué a casa ese jueves por la noche, Elena me preguntó cómo había ido el día. Podía verlo en mi cara, en la forma en que manejaba el volante del coche. No le conté inmediatamente. Esperé hasta la noche, cuando los niños estaban durmiendo en sus habitaciones, cuando el silencio de la casa era total. He aceptado una oferta de Helix hace 3 días. Le dije simplemente. Comienzo el 1 de julio. 175.000 euros anuales. Mi esposa me miró con esa expresión que lleva 23 años de matrimonio desarrollando. Una expresión que significa que ya lo sabía, que lo había presentido,
Sabía que vendría, dijo. No esto exactamente, pero sabía que algo así pasaría. Hazlo bien, agregó Elena. De la forma correcta. No quiero que nunca te arrepientas de cómo te fuiste. Que sea una salida limpia, profesional, honrosa. Eso es lo que importa. El viernes llegué a la oficina como siempre. No le dije a nadie. Pasé por las mesas, saludé a algunas personas, tomé café en la cafetería con mis colegas, fingiendo que todo era normal. A media mañana Rodrigo me pidió que subiera nuevamente a su despacho. Presento mi renuncia, dije simplemente. Efectiva hoy. No hay periodo de transición. Hoy es mi último día. Rodrigo palideció. Su cara pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. ¿Cómo? ¿Podemos hablar sobre la reducción? No, interrumpí calmadamente. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Salí de su despacho, volví a mi escritorio, copié algunos contactos personales importantes que no eran confidenciales ni inapropiados, mis números privados de clientes, mi relación con la administración, mi relación con Fermín. Esas cosas no están en servidores corporativos. Están en mi cabeza, en mi inteligencia, en mi experiencia. 21 años de confianza, de relaciones, de credibilidad. Eso no puede ser replicado por ningún sistema informático. Eso vive en las personas. Es intransferible. Las semanas que siguieron fueron instructivas, observadas desde mi nuevo escritorio en Helix, en un piso superior, con vistas a Madrid, trabajando con personas que realmente apreciaban lo que yo podía hacer. Ibercivil comenzó a desmoronarse rápidamente. Sin mí, sin mis protocolos, sin mi relación con Fermín, cometieron errores graves y cada vez más evidentes. Rodrigo, en su afán de demostrar su valor cortando costes, intentó cambiar de proveedor para ahorrar dinero, buscando aceros más baratos en otras acerías. Contactó a fábricas en el Levante, en Cataluña, empresas que ofrecían precios más bajos. Los aceros eran mediocres, inconsistentes. A menudo llegaban con defectos ocultos que solo se descubrían cuando el material ya estaba siendo usado en obras, cuando era demasiado tarde para cambiar. Los proyectos se retrasaban meses, los clientes se enfurecían. La reputación que yo había construido durante 21 años erosionaba semana a semana. Las inspecciones comenzaron a fallar porque el material no era de calidad suficiente. Los tiempos de entrega se extendieron. Los clientes comenzaron a quejarse públicamente. Un proyecto en Murcia que Ibercivil estaba ejecutando sufrió un colapso parcial en una estructura de acero. No hubo víctimas, gracias a Dios, pero el daño reputacional fue devastador. Salió en los periódicos locales. Hubo investigaciones. Hubo indemnizaciones. Luego llegó el megacontrato. 230 millones de euros. La administración licitaba para modernizar completamente los accesos a Madrid, la capital, el proyecto más importante que se había ofertado en años. Era el tipo de contrato que podría transformar una empresa, que podría garantizar su supervivencia durante una década. Ibercivil lo necesitaba desesperadamente para recuperarse de sus problemas recientes, para reconstruir su reputación. La licitación se anunció en mayo. Ibercivil tenía 2 meses para presentar su propuesta. Pero sin mi conocimiento profundo de Aceros Cantabria, sin mis contactos personales establecidos durante años en la administración, sin el sistema que había construido durante 21 años y que era casi más importante que el producto final, su propuesta fue débil, improvisada, claramente hecha a prisa sin la profundidad y el cuidado que requería. Escuché a través de canales informales que su equipo estaba desorganizado, que no tenían un plan claro, que no sabían cómo gestionar las relaciones complejas que un proyecto de ese tamaño requería. Helix, entretanto, que ya me tenía en mi equipo en ese momento, contactó a Fermín directamente. Yo le había hablado de él antes de irme de Ibercivil, de qué tipo de hombre era, de cómo pensaba a largo plazo, de cómo respetaba a sus socios comerciales. Fermín escuchó la propuesta de Helix y vio algo que no había visto en Ibercivil durante meses. Una empresa que realmente se preocupaba por la calidad. Fermín accedió a colaborar estrechamente en la propuesta. Era una decisión natural. Helix respetaba la calidad.
Helix no iba a intentar empujar los precios hacia abajo a cada oportunidad para mostrar eficiencia en costes. Helix iba a invertir en hacer las cosas bien. Helix ganó el contrato, una decisión clara que hizo la administración. Ibercivil quedó en segundo lugar, a una distancia importante. En la evaluación de las propuestas, los evaluadores mencionaron específicamente que la propuesta de Helix era superior en planificación, en conocimiento de los proveedores, en profundidad de los sistemas de calidad. En otras palabras, mencionaron exactamente lo que yo había construido, sin saber que yo estaba detrás de ello. Una semana después de que se anunciaran los resultados, Rodrigo me llamó. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en mi oficina en Helix, preparándome para irme a casa. Su número apareció en mi teléfono. Casi no contesto, pero lo hice. Su voz era pequeña, derrotada, desesperada. Podía escuchar el pánico detrás de cada palabra, la desesperación de un hombre que finalmente se daba cuenta de lo que había destruido con su arrogancia. «Marcos, somos nosotros, Ibercivil. Necesitamos hablar contigo. ¿Podrías volver?» Su pregunta era absurda. ¿Volver? ¿A qué? ¿A una empresa que me había humillado con una reducción del 40% sin previo aviso? ¿A trabajar bajo las órdenes de alguien que claramente no entendía nada de cómo funcionaba realmente el negocio? No, dije simplemente. Mi tono era tranquilo, sin rabia, pero definitivo. «Pero necesitamos tu ayuda». «Hemos perdido el contrato de Madrid. Tú conoces a Fermín, tú tienes relaciones que nosotros. No puedo ayudarte, Rodrigo. Cometiste una decisión. Esta es la consecuencia. Entiendo que es difícil de aceptar, pero es así de simple». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar a Rodrigo sentado en su escritorio de cristal y acero, finalmente comprendiendo que su estrategia de optimización de costes había destruido exactamente lo que había sido el mayor activo de la empresa. «¿Hay algo que pueda hacer para...?» «No hay nada», interrumpí. «Te deseo lo mejor, Rodrigo. Honestamente, pero no hay nada que pueda hacer». La llamada terminó. Rodrigo nunca volvió a llamar. Supongo que se dio cuenta finalmente de que yo no iba a cambiar de opinión, que la decisión era irreversible, que lo que había construido durante 21 años se había perdido. Ibercivil perdió el contrato. Ibercivil perdió otros contratos después, uno tras otro, semana a semana, mes a mes. Los proveedores no confiaban sin mi presencia, sin mis garantías, sin mis relaciones. Sus clientes privados se fueron hacia competidores que ofrecían mayor seguridad y calidad. Las inspecciones públicas comenzaron a fallar porque el material no era de calidad suficiente. El equipo que yo había construido se dispersó. Las personas jóvenes que yo había entrenado encontraron trabajo en otras empresas, en Helix, en otras constructoras. El departamento de operaciones que yo había construido cuidadosamente durante 2 décadas, en realidad durante 21 años, se desmoronó casi por completo. Y yo, en Helix, estoy floreciendo. Estoy construyendo sistemas nuevos, relaciones nuevas, llevando esta empresa al siguiente nivel. Mi equipo me respeta. Mis colegas me escuchan. Me preguntaban por mi opinión sobre decisiones estratégicas. Me piden consejo. Es emocionante. Es gratificante. Es exactamente lo que necesitaba en ese momento de mi carrera. He hecho en los últimos meses en Helix cosas que estaba deseando hacer durante años en Ibercivil, pero que Rodrigo nunca habría permitido. He modernizado sistemas de logística. He establecido nuevas relaciones con proveedores de acero de calidad premium. He implementado un programa de mentoría para jóvenes ingenieros. He ganado 2 nuevos contratos públicos importantes. Estoy construyendo nuevamente, y es hermoso. La moraleja no es que yo sea extraordinario. No creo que sea excepcional. Soy un hombre de 50 años que pasó 21 años construyendo algo en una empresa, y luego 10 semanas construyendo algo en otra empresa. No soy especial. Lo que es especial es entender dónde está el valor real. El valor no está en números. No está en una hoja de cálculo con márgenes de ganancia y líneas rojas cuando los costes suben. El valor está en personas, en relaciones, en confianza construida durante años, durante décadas a veces. Está en sistemas que funcionan porque están basados en respeto mutuo, no en hojas de cálculo y presión de costes. Está en tratar a tus proveedores, a tus colegas, a tus empleados,
como seres humanos dignos, no como líneas en un presupuesto. Cuando Rodrigo intentó reducir mi sueldo en 40% sin aviso previo, sin conversación, sin respeto, no comprendió qué estaba destruyendo realmente. No comprendió que no estaba solamente reduciendo mi sueldo. Estaba empujándome directamente hacia su competidor más grande, poniendo en manos de su competencia todos los activos intangibles que había construido. Mis relaciones, mi credibilidad, mi reputación, mis contactos personales con proveedores y funcionarios públicos. No comprendió que 21 años de relaciones, de confianza, de credibilidad establecida, iban a serle infinitamente más caros de lo que jamás imaginó. La decisión de ahorrar 40.000 euros anuales en mi salario le costó al final, a Ibercivil, decenas de millones de euros en contratos perdidos. Quizás 100 millones a largo plazo, quizás más. Es una lección que la mayoría de los directores no aprenden hasta que es demasiado tarde. El capital real de una empresa no está en los edificios, en los equipos, en las herramientas, está en las personas, está en las relaciones que has construido cuidadosamente durante años. Y cuando destruyes eso por ahorrar unos pocos miles de euros, estás cometiendo la decisión comercial más cara de tu vida. Y cuando sonreí y dije, gracias por hacérmelo saber, no era por arrogancia, no era por malicia, no era porque pensara que era mejor que Rodrigo o que estuviera celebrando su ignorancia. Era porque sabía exactamente lo que iba a suceder, porque ya lo había visto todo en mi cabeza durante los días anteriores, cuando ya era obvio que esto llegaba, porque ya sabía algo que él no sabía en ese momento. Sabía que yo ya había sido elegido por alguien más. Sabía que mi siguiente capítulo había comenzado 3 días antes de que él extendiera esa carta. Sabía que el valor que había construido durante 21 años no desaparecería simplemente porque alguien intentara ignorarlo o menospreciarlo. Sabía que ese valor se transferiría, que fluiría hacia un lugar donde sería apreciado, respetado, valorado. Sabía que Fermín Iglesias no perdería la confianza en mí solo porque yo ya no estuviera en Ibercivil. Sabía que mis contactos en la administración continuarían siendo mis contactos. Sabía que todo lo que había construido me acompañaría donde quiera que fuera. Y sabía que Rodrigo, en algún momento, se daría cuenta de todo esto. Se daría cuenta cuando se diera cuenta de que sus márgenes de ganancia, en lugar de ampliarse, se reducían. Se daría cuenta cuando los proveedores dejaran de responder. Se daría cuenta cuando perdiera un contrato importante. Se daría cuenta cuando llamara desesperado y escuchara no del otro lado de la línea. Y eso al final es lo que importa. No la rabia, no la venganza, no la satisfacción de ver a alguien fracasar. Lo que importa es saber tu propio valor, entender que lo que has construido es real, es duradero, es tuyo sin importar dónde estés. Lo que importa es saber que puedes reconstruir en otro lugar, porque has construido antes. La sonrisa que sonreí ese día no era de triunfo, era de paz. Era la paz de saber que acababa de recibir exactamente lo que necesitaba en el momento exacto que lo necesitaba. Era la paz de saber que los próximos capítulos de mi vida iban a ser mucho mejores que los anteriores.